La entrevista de Alicante Plaza. Hoy tenemos en la entrevista de Alicante Plaza, en Plaza Podcast, a Carlos Sánchez. En 2003 publicó Dinero Fresco, en 2007 Los Nuevos Amos de España y ahora cierra la trilogía en la que trata el devenir de la aristocracia económica española con Capitalismo de amiguetes, cómo las élites han manipulado el poder político. Tiene una dilatada carrera periodística y actualmente es el director adjunto de El Confidencial. Buenas, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, todo intentando entender este mundo extraño en el que vivimos, con muchas cosas, mucha actualidad. Sí, es complicado, un ejercicio que ojalá hiciesen todos, ¿no? De todas formas. Sí, lo importante yo creo que es, alejarte suficientemente para entender las cosas y no meterte, en la vorágine. Sí, tener una cierta distancia de la actualidad, porque hay veces que si nos pegamos demasiado a la actualidad no tenemos perspectiva. Y a mí me preocupa mucho como periodista y como economista, entender las cosas que suceden desde lejos. Siempre es más fácil que estar más pegado y haces unos análisis demasiado subjetivos. Sí, siempre se dice, ¿no? De ver el bosque y no ver solo el árbol, ¿no? La metáfora. Efectivamente. Sí. Uh-huh. Pues he mencionado la trilogía, ¿no? que culminas con este último libro que sacas, que es El Capitalismo de amiguetes, cómo las élites han manipulado el poder político, que acaba de salir prácticamente ahora y está ya en librerías. ¿Cómo surge la idea de retratar a la aristocracia económica española? Bueno, la idea fundamentalmente es intentar, como decía al principio, intentar entender lo que ha sido la economía española en los últimos 125 o 150 años. Lo inicié en el año 2003 con Dinero Fresco, que era un libro, que ponía con nombres y apellidos las nuevas élites económicas que estaban registrados en España, que habían nacido en España a partir fundamentalmente de los años 80, donde la economía da un giro de 180 grados. Luego el segundo libro, Los Nuevos Amos de España, es un poco ver cómo el modelo de crecimiento que teníamos en aquella época, que acabó en la desgraciada burbuja inmobiliaria que finalizó pinchándose, pues había creado una nueva élite económica que cada vez, controla más los resortes de la economía. Y este libro lo que hace es, profundizar en las causas que explican los dos primeros libros. Por eso es un libro no tanto de economía, sino de historia económica, en el sentido de cómo las élites han influido en las decisiones que han tomado los diferentes gobiernos, en los últimos 125, 150 años. Es un libro muy histórico, porque yo creo que si no se explica de dónde venimos es muy difícil entender por qué nos pasa lo que nos pasa, que decía Ortega en una célebre frase. En el libro que ahora publicas, pues tiene el prólogo de Luis Garicano, que además lo presentas, si no me equivoco, el 8 de febrero, con nombres bastante ilustres, ¿no? Unai Sordo, de Comisiones Obreras, Antonio Garamendi, también Ayer Barceló. O sea, yo cuando he visto ahí a Unai Sordo y a Garamendi he dicho, joder, solo falta Yolanda Díaz y ya tenemos convenio, ¿no? Está invitada. No sé, me dijo que a lo mejor lo pasa que está acá en las elecciones gallegas muy volcada y tendrá poco tiempo, pero ella está invitada a participar en el debate, en el coloquio posterior. Yo creo que es un debate muy enriquecedor porque yo creo que es la primera vez que se sientan los primeros espadas del primer sindicato de España y del presidente de la patronal para hablar de un tema que no tiene que ver, como comentamos anteriormente, con la actualidad pura y dura, sino que tiene que ver, la correlación de fuerzas que se produce en el seno de la economía española entre trabajadores, en el sentido, clásico del término, y los empresarios. Son intereses contrapuestos muchas veces, pero me parece que se discuta de manera civilizada. Creo que es un avance y dice mucho en favor de por supuesto, de los asistentes. Totalmente, seguro que es interesante. El prólogo del libro está escrito por Luis Garicano y me ha llamado mucho la atención. En el prólogo en cuestión se pregunta, ¿no?, de por qué la revolución industrial en España nos pilló un poco a traspié, ¿no? Y no tuvo la eficacia que tuvo en otros países. Y uno de los síntomas, una de las señala más bien, que los empresarios estaban un poco bajo los faldones de los ministros, ¿no? Lo dice, creo que así literalmente.
¿A qué se debe pues esa sumisión a veces del empresariado a los políticos? Bueno, yo creo porque más que sumisión diría que es que era la misma cosa. Es decir, si valga la expresión. Es decir, en España, al contrario que en otros países, los parlamentos no han estado formados históricamente por economistas, por ingenieros, por farmacéuticos, por médicos, digamos, por profesiones liberales que podían influir en el devenir legislativo de la historia de España. Ha estado fundamentalmente por parte de abogados. Y de hecho los empresarios también eran abogados. Es decir, en España no había una tradición en contra de lo que ha ocurrido en Alemania, en Francia y sobre todo en el Reino Unido, donde ya en el siglo XIX había escuelas de negocios, se enseñaba economía en las facultades. En España prácticamente hasta después del franquismo no hay una facultad de económicas que funcione formalmente. Y eso ha hecho que sea la misma cosa, empresarios y políticos. Y por eso yo no hablaría tanto de sumisión, sino que es que realmente han tenido tendencia a repartirse cuota de poder las dos partes y en perjuicio muchas veces de la población, pues que ha tenido que soportar precios altos e interiores, bueno, porque había mucho proteccionismo a los empresarios. Es decir, y hay un factor también muy relevante, es el papel de la banca. En España no ha habido una industria, digamos, autónoma, soberana respecto a la banca. La banca y la industria ha sido exactamente lo mismo. Es decir, eso también es uno de los factores del atraso histórico de España. Dices ya en el libro, ¿no? Ya en el meollo, en el libro dices una frase que me ha llamado también la atención, que es: prosperar en política es lo mismo que prosperar en los negocios, ¿no? Y digo esto porque hace tiempo tuve una conversación, no me acuerdo con quién, en el cual pues hablaba con casos de políticos que antes de estar en política pues tenían pues un nivel de vida pues normal. Entraron en política, la dejaron y ahora prácticamente llevan un tren de vida pues que parecen pues de la aristocracia, ¿no? ¿Crees que hay gente que si no hubiese estado en política tendría el estatus que tiene ahora o no? Sí, evidentemente, hay de todo, ¿eh? Yo creo que no conviene generalizar porque hay muchos políticos muy honrados que han estado un tiempo en la función pública. Siempre pensamos, cuando hablamos de los políticos, los que están en el Congreso de Diputados, los diputados, digamos, que están en el centro de nuestras preocupaciones y, por supuesto, los ministros sí, o los presidentes de gobierno. Siempre pensamos en ellos, pero en los políticos hay muchos en España. Es decir, hay concejales, hay miembros de las diputaciones provinciales, hay muchas asociaciones vinculadas al sector público que las trabajan muy bien y son gente honrada que luego no tiene ningún tipo de dádiva ni mejora en su vida económica o en su vida profesional por el hecho de haber estado en política. Luego, evidentemente, hay otros, hay puertas correderas donde realmente se pasa de un sitio a otro con mucha facilidad y te aprovechas de tu época de política. Pero no me gustaría a mí generalizar de que todos los políticos son iguales. A mí esa frase nunca me ha gustado, pero sí, efectivamente, hay grupos de presión que han utilizado a los políticos y luego yo pongo en el libro un ejemplo que me parece el más representativo probablemente de los últimos decenios. Y eso me lo contó y lo publicamos en el periódico cuando yo trabajaba en El Mundo hace muchos años. En el libro reflejo lo que me contó Enrique Fuentes Quintana, a quien le sorprendía que cuando él llegaba al Consejo de Ministros a discutir la tarifa eléctrica, la revisión de los precios de la luz, llegaba el ministro de Industria de turno y defendía la revisión de la tarifa eléctrica con unos papeles, con una documentación con el membrete de UNESA, la patronal eléctrica. Claro, a él le sorprendía cómo se puede defender la revisión de la tarifa eléctrica en función de los intereses de UNESA, de la patronal. Es decir, este tipo de situaciones verdaderamente, afortunadamente yo creo que ha avanzado en transparencia en la función pública y es impensable que ahora llegue alguien al Consejo de Ministros con los membretes de una patronal, pero efectivamente ha ocurrido y en muchas ocasiones los políticos se han beneficiado cuando han salido del Consejo de Ministros o de cualquier cargo, se han beneficiado particularmente y no han beneficiado al interés general. Estamos hablando de poderes pues entrelazados. Al principio del libro, ¿no? Cuando cuentas un poco la historia pues más antigua,
hablas un poco de la obligación de los agraciados que se lleva a cabo de pagar al fisco, es decir, de la aristocracia, porque digamos que antaño estaban pues exentos, ¿no? Y había como cierto miramiento, pues eso, ¿no? Y tenían privilegios. Hoy en día la Iglesia sigue disfrutando de esos privilegios. Recordemos que no pagan el IBI. ¿Sigue siendo la Iglesia, perdón, un poder en España? Yo creo que mucho menos de lo que ha sido la historia de España en los últimos 125 años. Yo creo que la Iglesia ahora tiene un papel más irrelevante porque la sociedad se ha secularizado prácticamente desde los años 50 o años 60. No tiene nada que ver con lo que ha sido tradicionalmente. Hay tres causas fundamentales que explican lo que se ha llamado atraso histórico de España. Eso se ha analizado mucho desde el punto de vista académico. Y los tres causas tienen que ver, uno, con la Iglesia. La Iglesia, frente a otras iglesias de Europa, no fomentó la educación en las iglesias, es decir, no fomentó el debate porque había solamente una Biblia, y esa Biblia había que creerla de pe a pa. Es decir, cosa que en Alemania no ocurría, y por eso había, o en Suiza, o en Francia, o en el Reino Unido, donde había más diversidad de religiones. Y eso hizo que se fomentara el debate sobre la religión. En España, prácticamente hasta mediados del siglo XIX, no empiezan a nacer algunas escuelas vinculadas a la Iglesia, mientras en otros países llevaban ya decenas de años donde se enseñaba a leer y a escribir. Y el atraso histórico de España, en términos, digamos, de analfabetismo, tiene que ver con eso. En España, prácticamente en el siglo XX hasta mediados del siglo XX, hay una tasa de analfabetismo mucho más alta que en otros países europeos, y eso tiene que ver con el papel de la Iglesia, que fomentó poco la religión, porque el Estado en aquel momento tenía pocos medios para hacer educación pública. El otro factor que explica el por qué el atraso histórico de España tiene que ver con nuestra propia geografía. España es un país que tiene una orografía complicada, tiene varias cordilleras, está en una esquina de Europa, y sacar las mercancías a Europa era complicada. Eso es un factor, digamos, de retraso. Pero sobre todo, el tercer factor tiene que ver con la mala calidad institucional, lo que hablamos anteriormente, la separación de poderes, es decir, el poder político que estaba muy imbricado o muy pegado al poder empresarial, al poder bancario. Esa mala calidad institucional es el tercer factor que explica nuestro atraso histórico. Por lo que dices del papel de la Iglesia en el atraso, cuando lo leía en el libro lo cuentas, me acordaba de Pérez Reverte, ¿no? Arturo Pérez Reverte, el escritor, sostiene mucho pues que si España hubiese sido un país protestante o fuese un país protestante, sería un país pues con mucho más potencial, y seríamos tendríamos más riqueza. ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría o no? Absolutamente de acuerdo por lo que decíamos anteriormente, y decir, mientras las iglesias europeas fomentaron más el debate, fomentaron más la educación dentro del seno de las iglesias, donde se discutía la Biblia pues con mucha libertad y de manera muy abierta. En España la iglesia era totalmente doctrinal y además muy vinculada al poder político. ¿Por qué? Porque mientras el protestantismo, y eso hay un libro de Hutchinson, que es una historiadora económica que estudió mucho la escuela de Salamanca, en España el pagar tipo de interés se consideraba usura inmediatamente. Entonces la Iglesia nunca fomentó la educación financiera, lo que llamaríamos hoy educación financiera, la educación económica, porque se consideraba que el dinero era una cuestión que no pertenecía al ámbito de la Iglesia. En otros países no ocurrió eso. De hecho, hemos visto los últimos escándalos que ha habido de pederastia en la Iglesia, donde las iglesias como la alemana, como la norteamericana, han pagado millones y millones de dólares o de euros pues a víctimas de los abusos. Y en España no, pero no porque no ha debido, sino porque la Iglesia es muy pobre porque siempre ha estado ajena al debate económico. Y como siempre ha estado ajena como tenía muy poco dinero, lo que ha hecho es pegarse mucho al
poder político. Y los dos se necesitaban. El poder político necesitaba la Iglesia en las parroquias, a través de las parroquias, en muchos pueblos, en muchas ciudades españolas, para el control social, y la Iglesia dependía mucho del poder político para poder tener recursos suficientes. Es decir, ese maridaje entre Iglesia y poder político es una de las causas, como bien decía Pérez Reverte, de nuestro retraso histórico. En el libro se repite mucho una frase que me ha gustado, que es pues que teníamos una élite que priorizaba el interés particular al interés general. Se habla mucho pues de que España no tiene un proyecto de país y demás, de que nuestros políticos no lo tienen, ¿no? De ahí viene un poco la desafección política de la ciudadanía. ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Seguimos así? Es decir, ¿las élites priorizan su interés particular al general? Sin duda, y eso diría que casi es legítimo, ¿no? Que es decir, el propio Marx, poco sospechoso de capitalista, decía que los capitalistas tenían derecho a defenderse, y es lógico y Adam Smith, desde el otro lado, decía que cuando se reunían varios empresarios, lo que estaban haciendo, llegando a acuerdos de concertación para subir los precios. Es decir, es legítimo que las élites intenten mejorar su situación particular y no el interés general. Pero claro, ahí está la calidad de las instituciones para evitar que las normas que se aprueban no vayan a favorecer el interés particular en detrimento del interés general. Es decir, yo creo que por eso una de las tres causas que comentábamos anteriormente de nuestro atraso histórico tiene que ver con que no haya habido separación de poderes. Es decir, que el poder político no deje no se doblegue ante la presión de élites de aristocracia económica. En España, desgraciadamente, no ha ocurrido eso. Fíjate que una de las cosas más curiosas que contamos en Capitalismo de Amiguetes es que cuando Franco gana la guerra en el año 39, lo primero que hace es buscar un acuerdo con las élites empresariales del País Vasco y sobre todo de Cataluña. Es decir, ¿por qué? Porque se necesitaban las dos partes. Entonces ahí primaba más los intereses particulares que los intereses generales, y Franco lo que hizo fue nacionalizar la economía, estatalizarla, pero así todo las élites se pegaron a Franco, aunque tuvieran menos margen de maniobra, menos capacidad para hacer política económica o para hacer sus empresas que fueran más soberanos, precisamente por eso, porque se necesitaban las dos partes. Ahora que hablas precisamente pues del empresariado vasco y catalán, hay una parte del libro en el cual pues hablas de cómo Alfonso XIII invirtió 25.000 pesetas en la caja de ahorros para la vejez, que es un poco el embrión de la actual La Caixa. Y digo esto porque me llama mucho la atención, teniendo en cuenta pues los desaires y las críticas pues que los catalanes hacen, los catalanistas, ¿no? Hacen a la monarquía, ¿no? Sobre todo borbónica, ¿no? Hay que entender que Alfonso XIII es Borbón. ¿No crees que son un poco desagradecidos? Es decir, parece que no se saben ni su propia historia, ¿no? Claro, desgraciadamente, porque todos los nacionalismos surgen a partir de ideales que no se corresponden muchas veces con la realidad. Es decir, el nacionalismo está basado, todos los nacionalismos, sea el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán o el nacionalismo español, se basan, digamos, en principios que no están contrastados con la realidad. Y lo que sí es una evidencia científica, porque se ha estudiado mucho por parte de la academia y por parte de historiadores, es que los años 20 y a partir de la Restauración en particular, la monarquía siempre estuvo muy pegada a los industriales vascos y catalanes, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, porque las dos partes se necesitaban. Siempre ahora nos llama mucho la atención cuando el gobierno actual llega a acuerdos con los independentistas o con los nacionalistas, como se quiera llamar, pero eso es una práctica habitual en la historia económica de España. En los años 20 fue Alfonso XIII el que llama a Cambó para que sea su ministro de Hacienda, y Cambó era representante de la burguesía catalana, primero a través de la Liga Regionalista y luego a través, digamos, de su propia presencia en otros órganos civiles. Es decir, que la monarquía siempre ha necesitado a las burguesías, precisamente para sobrevivir. Y la burguesía emblemática de España ha sido la catalana, también la vasca. Sí, hablabas un poco pues eso, ¿no? De arrimarse, de cómo la burguesía catalana se ha ido arrimando
pues un poco al sol que más calienta, ¿no? También pues se cuenta que en el franquismo hacen pues lo propio, ¿no? Se arriman para sus propios intereses. Y lanzo esta pregunta, a lo mejor es lo que han hecho mal, ¿no? El resto de autonomías, pero ¿qué crees que han hecho mal, o más bien que no han hecho el resto de autonomías para no tener la influencia lobista pues que tienen País Vasco y Cataluña? Pues yo creo que la desunión, ¿no? La desunión. Es decir, probablemente si los intereses de Extremadura o Andalucía o la Comunidad Valenciana o Asturias hubieran tenido unos empresarios que con esa capacidad organizativa y asociacionista que ha tenido siempre Cataluña, probablemente otro gallo les hubiera cantado. Sabemos que ya en el último tercio del siglo XIX se crearon las primeras asociaciones patronales y todas y cada una se crearon fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco, pero sobre todo en Cataluña. Es decir, ahí ha habido una unidad de la burguesía, por eso le llamamos habitualmente la burguesía como si fuera un todo, y efectivamente durante muchos años ha sido un todo. Ahora probablemente sea distinto, pero la burguesía catalana era perfectamente identificable a través de asociaciones civiles, de su capacidad organizativa. Comentabas antes el caso de la Caixa, que es muy llamativo. Hubo una huelga general, hubo muchos heridos, hubo muertos, y entonces la burguesía catalana se asustó porque pensaba que podía ser el principio de una revolución. Y lo que hicieron fue unirse todos los industriales catalanes para crear la Caixa. Y empezó a funcionar, digamos, como una especie de, no como una especie, es como una caja de pensiones para los obreros que podían ser despedidos o estuvieran en unas muy malas condiciones económicas. Hubo mucha unidad en el empresariado catalán y en el vasco, cosa que no ha ocurrido en otras comunidades autónomas, probablemente porque había mucha más fragmentación empresarial, tanto en la Comunidad Valenciana como en Andalucía había muchas pequeñas empresas pero poca unidad de las patronales, y eso yo creo que es el factor diferencial, y eso es lo que les permitió influir en Madrid a través de grupos parlamentarios, tanto en la Restauración, después en la dictadura de Primo de Rivera e incluso en la época de Franco. Hay asociaciones, por ejemplo, Fomento del Trabajo, la gran patronal catalana, que es del siglo XIX, incluso influyó cuando estaban prohibidas las patronales en España porque había un sindicato vertical. Es decir, la unidad de los empresarios es fundamental para entender el por qué unos han beneficiado más que otros a la hora de pactar con los políticos. Con el proceso de la amnistía, pues prácticamente corrieron ríos de tinta, se escribieron muchos artículos, pues criticando un poco al empresariado del IBEX, pues diciendo, oye, tenéis que dar la cara, no habéis dicho nada, ¿no? Sobre todo, pues, Ana Patricia Botín, del Santander, también a Telefónica se le reprochó, pues, que no dijese nada a nivel político. ¿Existen reticencias a que los políticos se metan a que los empresarios se metan en política? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que en una sociedad del siglo XXI, en una sociedad avanzada, yo creo que el reparto de poderes está muy claro, ¿no? Es decir, la política es el ámbito de lo público, el ámbito de las elecciones, el ámbito de la representación de los intereses generales, y los intereses de los empresarios son intereses particulares, legítimos, insisto. Es decir, a la Patricia Botín a quien se debe no es al gobierno de turno ni a los españoles en general, sino se debe a sus accionistas, y por lo tanto ella va a tomar las mejores decisiones que considere para sus accionistas. Hubo un ejemplo muy claro hace no demasiado tiempo, recordarás, cuando se creó el Consejo de la Competitividad. Es decir, después de la crisis de 2008, la crisis financiera, la explosión de la burbuja financiera, de la burbuja inmobiliaria, lo que sucedió es que se creó un Consejo de la Competitividad que era, digamos, alternativa a COE. Era un consejo, digamos, que buscaba estar muy cerca del poder político, muy cerca de Moncloa, muy cerca de Mariano Rajoy en aquella época. Aquello yo creo que acabó mal porque se rozaba o se traspasaba la frontera de los intereses generales y los intereses particulares. Afortunadamente aquel consejo empresarial decayó, y hoy en día la representación de la patronal la tiene la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Yo creo que los empresarios tienen que dedicarse a sus intereses, y la política es un ámbito absolutamente diferente del mundo del dinero. Precisamente como es un ámbito diferente, cuando algún empresario pues comete un poco la osadía de
meterse en la arena política. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Marcos de Quinto, que es el de los últimos casos, ¿no?, de un empresario pues que da el salto a la política. El ex vicepresidente de Coca-Cola pues se afilió a Ciudadanos, ¿no?, y fue diputado en el Congreso. Y le menciono a él precisamente porque hablas en el libro de Coca-Cola, hablas de cómo Coca-Cola en 1953 entra en nuestro país, en el franquismo, en ese acuerdo, ¿no?, de Eisenhower pues con Franco, que fue un poco lo que abrió la dictadura, ¿no? Y digo esto porque ahora se están leyendo muchas crónicas pues sobre que España no pinta nada para Estados Unidos, de que Pedro Sánchez a nivel pues de política internacional no está haciendo una buena gestión. Y ayer, de hecho, ¿no?, decían, pues, oye, Pedro Sánchez cuando estuvo en la Casa Blanca dio una rueda de prensa sin Biden y en el parking, ¿no? Es decir, como que le dejaron ahí un sitio sin más, pues para que diese su discurso. Te pregunto esto y de estos miramientos a llevarnos bien con Estados Unidos, porque el otro día en una entrevista, pues Villarejo dijo que, y eso es una cosa que cada día se está planteando más, ¿no?, en diferentes teorías, que España parece una colonia de Estados Unidos, ¿no? ¿Tú crees que es así o tenemos independencia sobre lo que ellos opinen sobre el resto de temas? Bueno, no tiene nada que ver la soberanía española respecto a Estados Unidos a la que podíamos, a la que existía, por ejemplo, y eso pues, se cuenta con cierta precisión en Capitalismo de Amiguetes. Cuando España firma el acuerdo con Estados Unidos sobre bases militares, lo que consigue Franco es el capital político que le supone aliarse con la primera potencia del mundo, junto con la Unión Soviética en un mundo bipolar. Eso le da una legitimidad a la dictadura que era impensable pocos años antes. Hay que recordar que el propio Truman firma un manifiesto con los otros líderes, con Churchill y Stalin, donde dicen que nunca pactará con Franco. Pasaron 7, 8 años después de aquel documento y se llegó a un acuerdo sobre bases militares. Lo que le interesaba a Estados Unidos es la posición geográfica de España, y así lo consiguió 4 bases militares muy, muy potentes. A partir de ahí, por ejemplo, en la política industrial española tuvo mucha presencia de Estados Unidos y en particular en las centrales nucleares. Una de las cosas que yo creo que se ha estudiado poco es cómo a través de un banco, que es un banco público norteamericano que se llama Eximbank, financia la construcción de centrales nucleares en España. Y España se convierte en una potencia de centrales nucleares en Europa junto con Francia gracias a la financiación de Estados Unidos y también de Francia. Francia financió alguna central nuclear que se construyó en España, en concreto en Vandellós, en Cataluña. Es decir, que hubo un cierto colonialismo por parte de Estados Unidos que le interesaba un determinado modelo de desarrollo. De hecho, las fábricas como General Motors, como Ford, se instalaron en España, digamos, con el beneplácito y con la financiación de Estados Unidos. Yo creo que a partir de 1986, respondiendo a tu pregunta, a partir del año 86, cuando España entra a la Unión Europea, empieza un nuevo tiempo. Y empieza un nuevo tiempo fundamentalmente porque el mercado de capitales, España ya empieza a tener acceso a los mercados de capitales mundiales, porque es una economía legitimada por la Unión Europea, y permite a sus empresas financiarse en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Suecia o en Italia, financiarse, digamos, en un mercado de capitales integrado europeo. Y ya no necesita tanto Estados Unidos. Y de los últimos 20, 25 años, España se ha alejado de Estados Unidos desde el punto de vista, digamos, de ese colonialismo, entre comillas, del que tú hablas. Pero eso no significa que Estados Unidos siga siendo un socio fundamental para España. De hecho, Estados Unidos es el país que más invierte en España, y España es uno de los países que más invierte en Estados Unidos respecto a su PIB. Es decir, yo creo que las relaciones siguen siendo muy estrechas, pero ya no esas relaciones, diría, casi imperiales que hubo en los años 50, 60 y 70. A partir de los años 80, con nuestro ingreso a la Unión Europea, España se aleja de Estados Unidos desde el punto de vista político y se acerca más a la Unión Europea. Pues Carlos, ha sido un placer esta charla. Espero que hayas estado a gusto.
muy a gusto, y la verdad que me gusta mucho, porque yo creo que es importante que reflexionemos sobre el pasado, porque hay veces que lo que hablamos al comienzo de la charla, hay veces que estamos tan metidos en el día a día que se nos olvida por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, y yo creo que es bueno saberlo. Totalmente, sí, tengo un amigo que siempre dice que si los políticos supiesen más historia, pues nos iría mucho mejor, ¿no? Y es un poco lo leí el otro día, ¿no? Que a veces con todo lo que está surgiendo, ¿no? Sobre todo con el tema de Urtasun, pues que está criticando el tema de los museos y demás, si supiese historia no se metería uno en esos jardines, ¿no? Sí, fíjate, en el libro El capitalismo de amiguetes, una de las cosas que yo creo que se ha estudiado muy poco en España, curiosamente, la imagen que tenemos es que el mundo del esclavismo es un mundo que tiene que ver con los holandeses, que tiene que ver fundamentalmente con los ingleses, con el mundo anglosajón en general. Y España, hasta 1830 y tantos, no prohíbe constitucionalmente el esclavismo. Y España tuvo un papel importante en la migración de esclavos africanos hacia América Latina. Lo que hacía era, o hacia América en general, lo que hacía era subcontratarlo con compañías holandesas o compañías británicas. Pero yo creo que es bueno saberlo. Es decir, no para en plan revanchista ni revisar la historia. Yo creo que no es una buena señal revisarla de manera torticera en la historia. La historia es para aprender de ella, de la manera más objetiva posible. Y es bueno conocerlo, por eso. Totalmente. Pues lo dicho, Carlos, un placer y nada, un abrazo. Vente a este podcast cuando quieras. Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por escucharnos hasta aquí el capítulo de hoy y sean buenos y un abrazo muy fuerte.